A todas, bienvenidas al primer vídeo de YouTube de la Prosodia, donde vamos a hacer lo mismo que hacíamos en Instagram, pero con más tiempo. O sea, de manera como más extensa y pudiendo profundizar más en los temas. Pero básicamente voy a seguir haciendo lo mismo que hago siempre, que es comentaros y compartiros mis lecturas. Y bueno, en este caso vamos a hablar sobre un libro que me emociona mucho contároslo, es muy guay, y es el libro de Mujeres, Raza y Clase de Angela Davis. Este libro es un ensayo y además parece un ensayo histórico porque tiene un montón de fechas, tiene un montón de nombres, tanto de personalidades como de asociaciones que se van creando con el tiempo. Y al final también parece histórico porque se está contando un montón de eventos que se dan durante el siglo XIX en Estados Unidos. Pero a veces, o sea, en esta línea es muy tosco y muchas veces se hace un poco pesado, ¿no? Porque te obliga constantemente a estar creando una línea cronológica de cuándo pasa esto, de cuándo pasa lo otro, te obliga a recordar muchas fechas, entonces se puede hacer un poco arduo. Pero de verdad que creo que te lleva a una reflexión final que es bastante interesante y bastante práctica, o sea, contemporáneamente. Por eso es un libro que recomiendo bastante. Pero yo, antes que tomármelo como un ensayo y vivirlo como, joder, vaya mierda, me tengo que aprender esta fecha y no sé qué, y vivirlo como así más pesado, me lo he tomado al final como si estuviera leyendo una novela. Y es que creo también que el libro por sí mismo te anima a que te lo tomes de esa manera. Básicamente me lo tomo como una novela porque todo el libro te explica la relación entre dos protagonistas que son la lucha por el sufragio femenino y la lucha abolicionista. Y te explica la relación constante entre ellas, teniendo personajes secundarios como por ejemplo el movimiento obrero, ¿no? Entonces, para empezar a hablaros de esta relación que veréis que es súper compleja entre el sufragio y el abolicionismo, tenemos que hablar sobre los esclavos, sobre la situación de los esclavos. Y sobre todo es interesante porque los esclavos al final eran bienes muebles, eran fuerza productiva, fuerza de trabajo, ¿no? Por lo tanto, se les deshumanizaba. Obviamente, al deshumanizarlos, se les eliminaba cualquier tipo de apreciación de identidad propia, ¿no? Cualquier tipo de caracterización propia era algo que no solo que no se contemplara, sino que tampoco interesaba, ¿no? Al final son simplemente instrumentos de trabajo, no nos interesa ver una personalidad en ellos. Esto es interesante sobre todo en la distinción entre hombres y mujeres esclavos, porque no se hacía una distinción entre ellos, ¿no? A nivel nominativo, a nivel más teórico, realmente se les entendía a todos como bienes muebles y por lo tanto tampoco era necesario establecer una distinción entre lo que son los hombres y lo que son las mujeres, ¿no? Pero esto, dentro de esta relación que queremos construir o que queremos un poco investigar, ¿no? Ahora mismo en este libro, entre la lucha por el sufragio femenino y la lucha abolicionista, aquí sí que es interesante un poco establecer esa distinción, ¿no? Dentro de lo que es la situación de los esclavos. Porque por mucho que a nivel nominativo no existiera una distinción entre hombre y mujer esclavo, ¿no? Porque al final todos eran fuerza productiva y ya está, en la práctica sí que existía una distinción entre ellos. Básicamente porque las mujeres vivían violaciones sistemáticas por parte de los amos, ¿no? En un número bastante superior al que podían vivir los esclavos hombres. Además, la mayoría de esclavos trabajaban en el campo, en el espacio agrícola, y hay que tener en cuenta que las mujeres cuando daban a luz, automáticamente en muchos casos se les quitaban a los niños para poder venderlos después como esclavos para otras personas en otros territorios, ¿no? Esa carga a nivel mental de que hayas tenido un hijo y te lo hayan quitado es un castigo bastante importante. Pero no solo eso, sino que a lo mejor una mujer daba a luz y es que a la nada tenía que estar trabajando otra vez durante muchas horas, bajo el sol, bajo los latigazos con los que los castigaban a los esclavos, ¿no? Entonces vemos que toda esa carga de también acabar de tener un hijo, tener que dejarlo a un lado porque tienes que seguir trabajando, todo eso lo vivían las mujeres y no lo vivían los hombres, ¿no? Obviamente esto no le quita el dolor y la gravedad de lo que estaban viviendo los hombres esclavos, pero sí que plantea una diferencia, ¿no? A nivel de trato. Este primer punto de mostraros un poco la distinción, ¿no? Entre hombres y mujeres esclavos me interesa porque las mujeres que habían sido esclavos, o sea, las mujeres de color, son las eternas olvidadas tanto de la lucha abolicionista como de la lucha por el sufragio femenino por parte de estas feministas blancas, ¿no?
Pero bueno, esto, o sea, no voy a ahondar mucho en eso porque al final lo vamos a ver y es lo que, o sea, es lo que quiero que tengáis presente en vuestra cabeza todo el rato a través de este vídeo. O sea, yo en este vídeo os voy a explicar diferentes eventos que se dan en esta relación entre estas dos luchas sociales, pero veréis que al final constantemente está de fondo este olvidar a las mujeres negras, a las mujeres de color. Entonces, bueno, si seguimos, vemos también que durante el siglo XIX pues, aparece la industrialización, ¿no? Y la industrialización es muy importante, sobre todo para las condiciones de vida de las mujeres de posiciones acomodadas, ¿no? De las mujeres blancas. Porque ellas durante la era preindustrial se habían encargado dentro de la economía doméstica de tener roles bastante productivos, en el sentido de que ellas eran capaces de producir jabones, de producir velas o de producir ropa, e incluso eso lo podían vender, y por mucho que todo el estrato económico de todo lo que pudieran vender y todo lo que pudieran conseguir estuviera controlado por el marido o por el padre, ellas tenían al final un rol de producción, ¿no? Y por lo tanto tienen ese papel de autorrealización más allá de ser esposas o de ser madres. Claro, con la industrialización todo esto desaparece, ¿no? Y todo esto cambia básicamente porque es el sistema fabril el que empieza a llevar a cabo ese tipo de producciones, ¿no? Todo el tema de jabones, velas, así, todo lo que ellas producían se empieza a producir dentro del sistema fabril. Esto hace que muchas mujeres durante el siglo XIX, sobre todo durante los primeros años, ¿no? Cuando todo esto empieza a pasar en Estados Unidos, empiezan a pensar mucho en su condición de esposa, sobre todo en su condición, obviamente, dentro de la esfera de lo que es el matrimonio, ¿no? Y muchas de ellas empiezan a pensar al matrimonio en términos de esclavismo, como si fuera un sistema esclavista, ¿no? Por lo tanto, aquí recurren en cierto modo como a una especie de lógica metafórica, porque al final recogen las caracterizaciones de lo que es la situación de los esclavos y las aplican un poco al matrimonio para poder entender y definir su situación como esposas dentro de, pues, del matrimonio, ¿no? Esto hace que muchas empiecen a empatizar y a conectar muchísimo con la situación de los esclavos, y de hecho el papel de las mujeres blancas es súper importante para empezar, ¿no?, a generar conciencia social con respecto a la situación que vivían los esclavos, porque ellas ocupan un papel muy importante dentro de lo que es ser agitadoras sociales, ¿no? Intentar generar por eso conciencia en las calles y en las personas. Esto va también de la mano de que muchas mujeres obreras se van a encargar de organizar mercadillos para recaudar dinero, para poder invertir en esta causa abolicionista, que esta causa abolicionista se convierte en un movimiento organizado en 1831. En 1831 es como empezamos a ver el primer movimiento organizado abolicionista, pero no se convierte en una sociedad, ¿no?, en una asociación abolicionista americana hasta el 1833. Y es muy interesante porque dentro de esta lucha encontramos a personalidades como las hermanas Grimke, que eran dos mujeres que habían sido esclavas, que dejaron de ser esclavas y que se dedicaron a dar conferencias sobre la situación de los esclavos, también para generar este tipo de conciencia social, y empezaron a dar conferencias tanto por Estados Unidos como por Inglaterra, ¿no? Y vivieron tales ataques misóginos, absolutamente machistas, ¿no?, por parte de hombres, que al final se dieron cuenta de que la lucha por el abolicionismo era una lucha también por los derechos de las mujeres, ¿no? Como que empezaron a unir un poco estas dos luchas, y viendo que al final todo eran posiciones subalternas que tenían que unirse en esa reivindicación social, ¿no? Va pasando el tiempo y prácticamente una década después, en el 1848, dos mujeres que eran abolicionistas, pero eran mujeres blancas y de una clase acomodada, ¿no?, que son Cady Stanton y Lucrecia Mott, crearon el Seneca Falls. El Seneca Falls es creado en el 1848 y es una convención, ¿no?, que intenta generar también conciencia sobre la situación de las mujeres. Habla sobre el matrimonio como una opresión, como acabamos de ver, ¿no?, en esos términos esclavistas. También, por ejemplo, se quejan mucho y empiezan a generar un poco de conciencia en el resto de mujeres, en el resto de mujeres que acceden al Seneca Falls, ¿no? Hablan un poco y cuestionan y critican y se quejan de por qué las posiciones de trabajo que son productivas y que son sobre todo lucrativas están reservadas a los hombres, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Y empiezan a dar un poco voz a todas las problemáticas que ven con respecto a ellas como mujeres en el sistema social, que se les reserva y que les espera, ¿no? Y empiezan a cuestionar mucho ese papel. Pero claro, el problema que tiene el Seneca Falls y las grandes críticas que tuvo fue que simplemente hablaba de problemas que tenían las mujeres, pero problemas que tenían las mujeres de posiciones privilegiadas, o sea, de una posición acomodada.
Entonces, claro, dejaban de lado los problemas de las mujeres obreras o los problemas de las mujeres esclavas o de las mujeres racializadas, ¿no? Esto es importante porque 2 años después, en el 1850, se crea otra convención en Massachusetts, donde una mujer que se llama Sojourner Truth es una mujer negra y es una mujer que da un discurso hablando de su situación habiendo sido esclava y acaba el discurso diciendo, pero ¿no soy acaso yo también una mujer? Como haciendo un poco esa crítica al Seneca Falls. Todo esto es muy importante porque veremos que durante todo el trabajo durante el siglo XIX, en esta lucha, ¿no?, del feminismo blanco liberal buscando ese sufragio de las mujeres, vamos a ver que constantemente se hace desde una posición de privilegio. Al final es una lucha y es un tipo de reivindicación que es absolutamente lícita y absolutamente necesaria. La problemática es que se hacía sin conciencia social y veremos que era un tipo de lucha que también se hacía con bastante racismo, ¿no? Que esto es lo que os voy a contar ahora. Entonces, el Seneca Falls es importante porque es uno de los primeros gestos que se empieza a dar dentro de esta lucha por los derechos de las mujeres, pero veremos que esta lucha por los derechos de las mujeres ya desde su inicio está totalmente atravesada por una falta de conciencia de clase. Vale, entonces, estoy yendo mucho por fechas, pero porque yo sí que me he aprendido mucho las fechas, pero creo que es también para situarnos de pasa esto y después pasa esto y después pasa esto, ¿no? Pero bueno, no son tan importantes, o sea, yo os las explico por si os interesa también ubicarlo en fechas, pero realmente no, creo que lo importante es pues más el contenido de lo que sucede, ¿no?, en cada momento. Pero bueno, al lío. En el 1866, o sea, un año después de que se acabe la Guerra Civil, se crea la Asociación por la Igualdad de los Derechos, que en el 1867 tiene su primera convención. Es importante porque en esta asociación forman parte tanto Cady Stanton, que es una de las grandes defensoras desde el principio del sufragio femenino. Además, Cady Stanton ya propuso la necesidad de plantear un voto para las mujeres en el Seneca Falls. Lo que pasa que en el Seneca Falls es como, se la vio como demasiado revolucionaria, ¿no? Como que no la entendían, como que lo veían demasiado exagerado el hecho de pedir el voto de las mujeres. Pero ya en el 67, en esta primera convención de la Asociación por la Igualdad de los Derechos, Cady Stanton vuelve a proponer la necesidad y la urgencia de un sufragio femenino. En esta misma convención, Frederick Douglass, que es uno de los mayores representantes de la lucha abolicionista durante todo el siglo XIX, propone la urgencia del sufragio de las personas negras, sobre todo las personas que habían sido esclavas, teniendo en cuenta que la esclavitud se había acabado teóricamente en el 1865. Esto es importante y estas dos propuestas son muy importantes. Esto es dentro de esta primera convención de la Asociación por la Igualdad de Derechos, porque para Cady Stanton y para las que apoyaban el sufragio femenino, si los hombres de color conseguían votar, iban a reproducir sobre ellas sobre las mujeres blancas, el mismo tipo de opresión que los hombres blancos habían ejercido sobre ellas. Por lo tanto, el voto femenino era absolutamente excluyente, no permitía que también se diera a la vez el voto de las personas racializadas, ¿no? Claro, todo esto, todo esto era la lógica que planteaba Cady Stanton, ¿no? Y porque ella entendía que un voto era excluyente de otro y que lo que más urgía realmente, no sé si lo he dicho bien, pero como lo más importante era luchar por el voto de las mujeres. Claro, Frederick Douglass te habla de que realmente urge mucho más luchar por el voto de las personas negras teniendo en cuenta el gran racismo que había en su época. O sea, para entender un poco la situación y para entender por qué... él, de hecho, me estoy liando mucho, ¿no? Pero en plan, Frederick Douglass ya en el Seneca Falls apoyó a Cady Stanton y apoyó la propuesta de Cady Stanton de que las mujeres pudieran votar. O sea, para Frederick Douglass no era algo excluyente, pero para Cady Stanton y para las sufragistas sí que era algo excluyente, ¿no? Pero para esto hay que tener en cuenta que había muchísimo racismo en aquella época. O sea, bueno, que lo siga habiendo, ¿no? Pero en plan... Ya entendemos como que en el 1890, ya lo dice Angela Davis, es como su manera de empezar uno de los capítulos, en el 1890 las mujeres que habían sido esclavas seguían viviendo prácticamente en una situación de esclavitud. Ya no trabajaban tanto en el espacio agrícola, ahora la mayoría de personas que habían sido esclavas trabajaban en el espacio doméstico, pero las mujeres negras seguían cobrando menos que sus hermanas blancas, seguían siendo violadas, seguían viviendo ataques tanto físicos como verbales, ¿no? Ataques racistas, ¿no? También seguían habiendo muchísimos linchamientos en las calles hacia las personas negras, los seguían matando simplemente
o sea, por el color de su piel, ¿no? Entonces, claro, por eso Frederick Douglass habla de la urgencia de esa situación. Además, también hay algo que también se extendió durante el siglo XX, que también muestra mucho el racismo de aquella época, ¿no? Que es el mito del violador negro. Empieza a generarse y a distribuirse socialmente mucho esta imagen del hombre negro como violador, ¿no? Como que de manera biológica natural estaba incitado a violar a las mujeres blancas, ¿no? Y empieza a extenderse esta imagen con respecto al hombre negro por toda la sociedad. El equivalente femenino de este violador negro era la mujer negra promiscua, ¿no? Son promiscuas por naturaleza y era una manera al final de justificar también el hecho de que los amos, dentro del sistema esclavista, los amos hubieran violado a las mujeres negras, ¿no? Era una manera de justificar moralmente, o sea, de entender ellos intelectualmente, una manera de poder explicar por qué había pasado eso, ¿no? De poder lavarse las manos, en cierto sentido. Y también de poder justificar violaciones que también se dieron de manera sistemática después de que se hubiera abolido el esclavismo, ¿no? Claro, todo esto no exime que hubiera muchos hombres negros que pudieran violar a las mujeres, ¿no? O sea, obviamente eran cosas que también pasaban, en ese tipo de sociedad, en esa época, pero bueno, como sigue pasando ahora, ¿no? Pero claro, la problemática era, o sea, eso no tiene nada que ver con la creación de un mito y de un imaginario donde se plantea a las personas de color como a un otro diferente a nosotros, que somos civilizados, ¿no? Que somos personas blancas. Ellos son bestialidades, son promiscuos, ¿no? Cometen este tipo de actos que son absolutamente incivilizados, ¿no? Y por lo tanto, si esto se empieza a extender socialmente y se empieza a reiterar socialmente, se crea esta especie de histeria social, ¿no? Que justifica y que empieza a alimentar y a interiorizar este tipo de imagen, que además es un tipo de imagen que justificaba los linchamientos en las calles hacia las personas negras, sobre todo hacia los hombres negros. Muchas veces porque se había dado una acusación de que ese hombre había violado a una mujer blanca, pero muchas otras veces sin ningún tipo de acusación, ¿no? De la mano de esto también, durante el siglo XIX había una lucha importante con respecto a lo que era la maternidad voluntaria. Porque tú, si como mujer te casabas con un hombre, si el hombre quería tener sexo, tú tenías que dárselo, ¿no? Claro, en una época donde los anticonceptivos, ¿no? Y un poco el control de la natalidad no era algo a lo que pudieras acceder fácilmente, era muy normal que te fueras a quedar preñada y que fueras a tener habituales niños, ¿no? Entonces, claro, todo esto también tiene el punto de que esa lucha por la maternidad voluntaria se estaba dando durante el siglo XIX, pero también poco a poco, también después, mucho más adelante, ¿no? Con la legalización del aborto o con los métodos anticonceptivos, como que empezaron a haber muchas otras opciones. Obviamente también la maternidad empezó a ser voluntaria, ¿no? Sobre todo ya llegando al siglo XX. Pero claro, todas estas luchas, o sea, todos estos elementos para controlar la natalidad son importantes porque desde esferas con bastante poder a nivel político y a nivel económico, empezó a aplicarse estos métodos de control de natalidad sobre personas de color, ¿no? Sobre todo porque se hablaba del suicidio de la raza, ¿no? Al final eran gestos absolutamente racistas, desde posiciones de poder de personas blancas ejercían, sin el consentimiento de las personas que lo iban a sufrir, ejercían sobre ellos, pues eso, en plan abortos, sin que esas personas lo quisieran, ¿no? Abortos porque eran al final maneras como de controlar esa población y en cierto modo lo que buscaban era eliminar un poco la proliferación de la clase baja, ¿no? Entonces, todo esto son cosas que nos cuenta Angela Davis en el libro y que al final son ejemplos del racismo sistemático que había en esa sociedad y también de la necesidad que realmente hubiéramos tenido de que las feministas blancas se dieran cuenta de que también tenían que luchar por ese tipo de cosas, ¿no? Que no se podían mantener como al margen. Si seguimos, vamos a ver que también, o sea, la Asociación por la Igualdad de los Derechos duró muy poco tiempo, también por esas desavenencias que había dentro de la propia asociación, ¿no? Entonces, más adelante se creó la Sociedad Nacional Americana por el Sufragio Femenino. Cady Stanton fue una de las presidentas, pero más adelante Susan Anthony fue una también de las siguientes, o sea, la que sucedió a Cady Stanton, ¿no? en la presidencia de esa asociación. Entonces, claro, aquí es muy interesante porque
Susan Anthony tiene una conversación con Ida Wells. Ida Wells es muy importante dentro de la creación de los clubes de mujeres de color y ese tipo de cosas, pero vamos a hablar más adelante de esto. Pero básicamente lo importante es que tiene una conversación en el 1894 hablando de que por conveniencia con respecto a la lucha por el sufragio femenino es mejor que en su asociación, ¿no? Nacional americana por el sufragio femenino, es mejor no aceptar a mujeres de color, a mujeres negras. Claro, que dijera esto Susan Anthony presidiendo esa asociación, teniendo en cuenta el racismo que atravesaba toda su sociedad y que se mantuviera callada, o sea, que no lo criticara, que no lo cuestionara y que además dijera eso, ¿no? Era un tipo de indiferencia con respecto a la situación de racismo social, que al final era una manera de justificar eso, porque mantenías una indiferencia absolutamente pública con respecto a este tipo de casos. Claro, también Susan Anthony y Gladys Stanton se asociaron con movimientos políticos que utilizaban al sufragio femenino como una manera de intentar parar el poder político y la representación política que las personas negras estaban consiguiendo. Además de que se asociaran con ellos, tenían también discursos abiertamente racistas, o sea, que eran discursos públicos. También tenemos que recordar que el siglo XIX es un siglo de imperialismos por parte de Estados Unidos, ¿no? Llegan a zonas a lugares como Puerto Rico, como Cuba o como Filipinas, también imponiendo su autoridad, ¿no? Con estos gestos imperialistas, y al final ellas tampoco cuestionan nada de esto, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que estas personalidades que lucharon tanto por el sufragio femenino lo hicieron desde una posición absolutamente racista, ¿no? Y apoyando la supremacía blanca. La supremacía blanca, que además en esa época tenía un discurso que lo que hacía era hablar de que esa lucha, ¿no? Para frenar el poder de las personas de color, esa lucha, las mujeres, el papel que tenían que ocupar en esa lucha era el de ser madres de la patria. O sea, Gladys Stanton, que se puso en contacto con Lucrecia Mott para crear el Seneca Falls, básicamente porque ella se estaba sintiendo súper oprimida en su posición en el matrimonio, ¿no? Porque sentía que solamente era madre y era esposa, que no te diré que eso sea muy poco trabajo, obviamente ser madre es un currazo que flipas, pero era algo que ella no había elegido, ¿no? Y que ella sentía que no se sentía realizada simplemente con eso, que necesitaba algo más. Y cuando ella contacta con Lucrecia Mott para crear el Seneca Falls es básicamente en esa situación vital. Y que tú hayas tenido esa situación vital y estés apoyando un discurso de supremacía blanca que te está poniendo simplemente en el papel de ser madre de la patria, pues también es bastante problemático, ¿no? En ese sentido. Pero todo esto básicamente es para tener en cuenta el racismo que atravesó a todo el movimiento por el sufragio femenino. Sobre todo al final es racismo, pero también hay muchísimo clasismo, ¿no? Detrás de este movimiento. Entonces, otro punto que me interesa hablar es el de la creación de los clubes de mujeres, que son un poco el equivalente a lo que a día de hoy entendemos por las asociaciones de las amas de casa. Y bueno, uno de los primeros clubes de mujeres que se crean es de mujeres blancas y se crea sobre el 1868. Obviamente, por las situaciones también que ya hemos comentado antes, las mujeres de color que habían sido esclavas antes, pues les era muy difícil realmente poder permitirse el hecho de formar parte de estos clubes, ¿no? Sobre todo si tenían que trabajar muchas horas, este tipo de condiciones. Lo mismo con las mujeres obreras realmente. Pero sí que se creó como uno de los primeros clubes de mujeres de color, que fue en Boston, y se creó en el 1890, tuvo su primera convención en el 95 y así. Y hubo un caso bastante importante en lo que era la Federación de los Clubes de Mujeres, que se dio en el 1900, de cómo diferentes mujeres representantes de clubes blancos expulsaron a una mujer llamada Raffin, que era una mujer de color que representaba a los clubes de mujeres de color, ¿no? Eso es lo que se llamó como el incidente Raffin. Pero claro, aquí ya muestra un poco también esta problemática de este tipo de racismo con el que estaban trabajando las sufragistas blancas, ¿no? También es muy curioso porque cuando se crea el primer sindicato nacional del trabajo, que se crea en el 1866, en el 68, o sea, 2 años después, Susan Anthony y Gladys Stanton empiezan a formar parte del sindicato y además en el 68 Susan Anthony crea una revista que se llama Revolution, que empieza a hablar, o sea, a publicar
muchos de los problemas que las mujeres obreras estaban teniendo a nivel de explotación, ¿no? Y por lo tanto empieza a dar voz a este tipo de problemáticas, como intentando generar esa conciencia y cuestionando, ¿no? Un poco esta situación, problematizándola. Pero claro, ¿qué pasa? Que, o sea, es muy curioso cómo Susan Anthony puede llevar a cabo este paso, pero no lleva a cabo ni ella ni Cady Stanton, ¿no? Como siendo, o sea, Cady Stanton siendo abolicionista, que es como una cosa que no se entiende. O sea, no llevan a cabo como ese paso de luchar también por la situación que estaban viviendo las mujeres negras bajo el halo del racismo social, ¿no? Es como no se plantea. Y también, o sea, lo que plantea Angela Davis cuando habla de la revista Revolution así, es de cómo Susan Anthony, al hablar de la situación de las mujeres obreras, intentaba que estas mujeres obreras apoyaran la lucha por el sufragio femenino. Pero es que ni las mujeres obreras ni las mujeres de color apoyaban esta lucha hasta pues, como las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Pero mucho antes no pudieron apoyar esta lucha porque no la entendían, porque al final esta lucha era una lucha desde el privilegio y era una lucha de mujeres acomodadas, burguesas, ¿no? De mujeres privilegiadas. Y esta lucha iba de la mano de problemas de mujeres privilegiadas. Pero es como si yo estoy trabajando en la fábrica un montón de horas, no puedo entender tu lucha, porque no puedo entender tu posición, ¿no? Porque al final la lucha por el sufragio femenino se estaba haciendo desde una posición absolutamente clasista, no había una conciencia de clase. Y si no hay una conciencia de clase, tú no vas a luchar por el resto de tus compañeras que están en una posición subalterna igual que la tuya, pero en cierto modo también dentro de la estructura social están muy por debajo porque forman parte de la clase baja. Si no apoyas su lucha, si no ayudas a su lucha, si no conectas con ellas, por mucho que al inicio ya hubiéramos hablado de cómo fueron estas mujeres acomodadas que empezaron a agitar socialmente, dando voz un poco, o sea, o representando un poco esa posición que estaban viviendo los esclavos, ¿no? Antes de que se hubiera abolido la esclavitud. Pero por mucho que ellas hicieran eso, en cierto modo, lo hacían también porque lo veían como un equivalente a su situación en el matrimonio, ¿no? Es como constantemente, o sea, como el inicio del sufragio femenino fue una lucha clasista y fue una lucha racista, ¿no? De hecho, es como un poco la frase de Angela Davis de cómo el racismo está sustentando el sexismo, ¿no? También un poco por esa asociación que hacen con la supremacía blanca, ¿no? Y al final la supremacía blanca con su discurso absolutamente sexista, ¿no? Entonces, básicamente a mí, o sea, esto es en general, te habla de más cosas, pero creo que esto es como lo más tocho del libro. Y yo os lo quería compartir porque de verdad creo que leer este libro te hace un poco a ti como una mujer del siglo XXI que está intentando entender cuál es su manera de vivir el feminismo, ¿no? Dentro de la proliferación de feminismos que existen. Y al final creo que nuestra lucha tiene que ser también una lucha que sea, o sea, no puede ser simplemente la lucha de la mujer, tiene que ser la lucha también asociada al resto, o sea, siendo consciente del resto de problemáticas sociales del resto de personas, del resto de colectivos que están en posiciones subalternas, que al final también son oprimidos como nosotras, y nuestra lucha, en ese sentido, creo que es la reflexión también a la que te lleva el libro, nuestra lucha no puede ser excluyente, como fue esa posición, por ejemplo, de Cady Stanton, ¿no? En la búsqueda de ese sufragio femenino. No puede ser excluyente porque entonces reproduce el mismo tipo de opresión sobre otras personas y sobre otros colectivos que nosotras, como mujeres, estamos cuestionando y estamos denunciando, ¿no? Y bueno, pues ya está, ese es como el acercamiento que os quería compartir del libro. Y nada, os recomiendo mucho que le echéis un vistazo y que les deis un vistazo también al resto de cosas que ha escrito Angela Davis. También ha hecho conferencias, os voy a dejar alguna aquí en la cajita de descripción. Y nada, pues que muchas gracias por ver el vídeo y que nos vemos en el próximo vídeo.